El elemento más contundentemente significativo es que el grupo de investigadores que desde las provincias, no solo desde Santa Fe, sino desde las provincias en general, estamos trabajando estos temas y otros, consideramos que las provincias son lugares de producción de la política y de lo político, y que los fenómenos políticos no discurren solamente en una clave nacional que terminaría siendo omnipresente en todo el espacio argentino. En esa clave y en ese sentido, Santa Fe, a inicios del periodo de lo que denomino una transición prolongada, tendría no solo, como todos sabemos, una experiencia de gobierno diferente a la experiencia de gobierno nacional, ya que en la provincia de Santa Fe, por un muy escaso margen y con un escrutinio muy dudoso, termina ganando José María Bernet la gobernación de la provincia, y bueno, configurándose un escenario en donde el peronismo provincial va a estar permanentemente sumido en internas partidarias que van a afectar a la gobernabilidad de la provincia, por lo menos hasta el final del segundo mandato gubernativo que va a controlar el PJ santafesino, que es el que corresponde a Víctor Félix Reviglio y que culmina en 1991 con el arribo a la gobernación de Carlos Alberto Reutemann. En particular en la tesis de maestría que la terminé de elaborar hace 3 años, se pueden reconocer, o reconozco yo, dos posibles líneas de respuesta a esa cuestión. En primer lugar, en el caso de la provincia de Santa Fe, el fortísimo peso que para la época, 1982, 1983, tienen los gremios metalúrgicos del sur provincial, en particular de la ciudad de Rosario y Villa Constitución, que son los que, punto 1, terminan colocando en el Congreso Provincial del Peronismo en septiembre de 1983 a Bernet como candidato a gobernador, y a la vez generando un impulso en la construcción de la campaña electoral que va a marcar esa muy leve diferencia en términos porcentuales en los comicios y en el escrutinio definitivo, que va a generar la victoria de Tati Bernet sobre Aníbal Reinaldo, el candidato de la Unión Cívica Radical acá en la provincia. Y en segundo lugar, las particularidades del radicalismo provincial santafesino, abocado con mucha firmeza y compromiso a la campaña nacional, dado que, como se sabe, aquí en la provincia se gestó lo que es la Junta Coordinadora Nacional y muchos de sus actores originarios pertenecen al campo provincial santafesino. Estos se veían comprometidos más en la campaña de Alfonsín que en la campaña provincial de Reinaldo. Esto no va en desmedro de la campaña electoral provincial del radicalismo, sino que marca cómo un partido que se está reconstruyendo luego de una salida dictatorial, al mismo tiempo se ve tensionado por dos apuestas. La apuesta electoral nacional, que para la época muchos creían perdida y que casi todos reconocen luego del triunfo muy significativo de Alfonsín y la primera derrota electoral del peronismo en elecciones presidenciales abiertas, como un triunfo prácticamente poco esperado. Digo, eso por un lado, y por otro, una provincia, la provincia de Santa Fe, que históricamente tuvo una raigambre peronista, sobre todo en la municipalidad de Rosario y sus alrededores. Vaya paradoja del campo político y del sistema electoral, que para la elección de 1983, la intendencia de Rosario termina cayendo en manos del radicalismo. Cuestión que también es significativa para tener en cuenta y que va a generar mucho debate dentro del Partido Justicialista. Hasta el año 1974, cuando, como todos sabemos, fallece la figura que organiza, crea, gesta el peronismo, que es el mismo Juan Domingo Perón, y era la única figura política que podía construir un andamiaje de dominación político-electoral
que fuera aceptado por todos los integrantes del partido. Luego de ese momento el peronismo a escala nacional y en las provincias entra en lo que yo considero un doble proceso. Por un lado, se atomiza, dado los fenómenos de represión política de la última dictadura militar, y por otro lado, al mismo tiempo que de este fenómeno de atomización y como consecuencia de él, se fragmenta en múltiples sectores. Ese fenómeno, al inicio de la democratización en los años 80, 82, 83, da lugar a lo que Stephen Levitsky, un sociólogo norteamericano, ha denominado, y del cual yo tomo alguna de sus líneas teóricas de análisis, la constitución de un peronismo que puede ser caracterizado como una desorganización organizada. O sea, la combinación de fenómenos que caracterizan al peronismo por estar aparentemente siempre en un proceso de centrifugación, de dispersión, de fragmentación, de disputa interna, pero que al mismo tiempo le permite tener la suficiente capacidad de adaptabilidad para lograr resolver rápidamente situaciones ambientales, coyunturales, históricas muy complejas. En el caso particular, como me decías hace un rato, de los últimos 15, 20 años, los desafíos que van desde el 2001 hasta la actualidad. Hay una duda en cuanto al impacto que tiene la renovación como fenómeno que puede reconocerse en clave nacional alrededor de las figuras de Cafiero y entre otros Grosso, pero que en el caso provincial santafesino no encuentra el reconocimiento de figuras que se encolumnen detrás del fenómeno de la renovación de manera temprana, o sea, a comienzos del proceso en donde las figuras de la renovación peronista empiezan a procurar un recambio generacional y un recambio en la cúpula dominante del peronismo que ha perdido las elecciones del 83. Desde mi consideración, en Santa Fe, Cariñano, Bernet, Cardoso, Rubeo, Vanrel, van a entrar a la cola, si se permite la expresión, o sea, a la saga del proceso de renovación, y van a estar en una posición pendular, dubitativa, por al menos 4 o 5 años, hasta cuando la misma renovación caiga en un proceso de disolución muy fuerte que todos ubicamos alrededor de la única interna presidencial que tuvo el peronismo para resolver su candidato a presidente de la Nación, que fue la conocida interna de 1988 entre Cafiero y Carlos Saúl Menem, y que termina ganando este último. Así que la renovación, en el caso provincial santafesino, es más una incógnita, es más una pregunta acerca de cómo las cúpulas dominantes provinciales se adaptan a los fenómenos nacionales que el detalle de un fenómeno típicamente provincial. Vuelvo a un punto que mencioné hace un rato. Si yo considero, como muchos politólogos e historiadores de la Argentina reciente, que las provincias son lugares de producción e invención de la política, que tienen cierta autonomía frente a la nación, en el caso de la renovación peronista, esa autonomía la descubrimos en el sentido de encontrar que no hay renovadores peronistas de primera ola, de primera generación, para el caso provincial santafesino.